¿Cómo definimos y aplicamos la equidad, en un mundo donde todos solo pueden tomar decisiones y establecer reglas desde una posición parcial, sesgada y ególatra? El velo de la ignorancia, un experimento filosófico propuesto por John Rawls, donde se explica cómo sería diseñar una sociedad justa sin conocer nuestra posición en ella, no solo plantea el problema de la equidad y la justicia, sino también el de la suerte. De hecho, no elegimos quiénes seremos al nacer ni en qué sociedad nos encontraremos. Por lo tanto, el hecho de que nazcamos en una sociedad particular, y seamos favorecidos o no por ella, es enteramente cuestión de azar. Además, todos los eventos incontrolables que nos suceden a lo largo de la vida, sin importar nuestra identidad o nuestro lugar de nacimiento, también son producto del azar. El término suerte moral fue introducido por el filósofo inglés Bernard Williams en 1976. En términos generales, la suerte moral se refiere a situaciones en las que un agente moral recibe cierto grado de culpa o elogio por una acción, pero el individuo no tenía control sobre la acción, sus consecuencias o las circunstancias personales que influyeron en el grado de culpa o elogio recibido. Para aclarar, un agente moral se refiere a un individuo que tiene la capacidad de pensar en términos de lo correcto e incorrecto, y puede decidir actuar en consecuencia. En su ensayo Suerte moral, Thomas Nagel identifica 4 tipos de suerte moral: resultante, circunstancial, constitutiva y causal. Las situaciones que implican suerte moral resultante son aquellas en las que se asigna culpa moral a un individuo principalmente en función de las consecuencias de su acción, y no meramente por la acción en sí, donde dichas consecuencias ocurrieron en gran parte por azar. Por ejemplo, imagina 2 accidentes de tráfico en la misma ciudad. En el primer caso, un conductor llamado Juan está al volante de su coche, cuando al intentar esquivar a un peatón que cruzó repentinamente la calle, termina perdiendo el control del vehículo y se estrella contra una farola. El impacto le causa algunos daños a su coche y lo deja con una sensación de culpa, pero no hay víctimas. En otro punto de la ciudad, un conductor llamado Carlos está también conduciendo cuando un peatón cruza inesperadamente frente a su coche. Al igual que Juan, Carlos intenta esquivarlo, pero en su caso, pierde el control del vehículo y en lugar de estrellarse contra una farola, termina atropellando al peatón, quien fallece a causa de las heridas. Ambos conductores, Juan y Carlos, intentaron evitar el accidente, y ambos actuaron de manera responsable al tratar de esquivar al peatón. Sin embargo, debido a las consecuencias que ocurrieron por puro azar, Carlos enfrenta graves cargos por homicidio involuntario, mientras que Juan no recibe más que una ligera reprimenda por daños materiales a su coche. Aunque ambos realizaron exactamente la misma acción, solo la consecuencia, que fue el resultado de una cadena de eventos fuera de su control, determina la diferencia en la responsabilidad moral que recae sobre ellos. Este es un claro ejemplo de suerte moral resultante. La culpa o el reconocimiento moral se asignan en función de las consecuencias de la acción, las cuales fueron, en gran parte, un producto del azar. La suerte moral circunstancial, constitutiva y causal son relativamente similares entre sí, ya que se refieren a la suerte o desgracia de las condiciones o circunstancias de un individuo que lo llevan a cometer una acción considerada moral o inmoral, o a recibir un grado diferente de culpa o reconocimiento en comparación con alguien más que haya cometido el mismo acto. Por ejemplo, ahora, en un caso aún más complejo, consideremos a Teresa, quien también se ve involucrada en un accidente. Durante el juicio, se revela que Teresa sufre de un trastorno psicológico grave que afecta su capacidad para tomar decisiones adecuadas bajo estrés. Se demuestra que su comportamiento errático al volante se debió a este trastorno mental, que la hace menos consciente de las consecuencias de sus acciones. Aunque las circunstancias y las consecuencias son idénticas a las de Carlos, el diagnóstico de Teresa influye en su responsabilidad moral. Por lo tanto, en lugar de ser condenada a prisión, Teresa es enviada a un centro de salud mental para recibir tratamiento. Este caso ejemplifica la suerte moral constitutiva. La condición interna de Teresa, que no fue elegida por ella, afecta la asignación de culpa moral. Aunque su acción fue similar a la de Carlos, su diagnóstico reduce su responsabilidad moral debido a su condición personal. Finalmente, regresemos al caso de Carlos. A pesar de que su comportamiento fue resultado de una cadena de circunstancias fuera de su control, como su cansancio esa noche, o los factores estresantes que estaba viviendo,
es considerado el principal responsable del accidente. Pero si tomamos en cuenta que estos factores fueron causados por una serie de eventos en su vida, desde la crianza hasta las presiones sociales, podemos cuestionar hasta qué punto él es el único responsable de lo ocurrido. Este dilema refleja la suerte moral causal, ya que Carlos no eligió las circunstancias que lo llevaron a estar en ese momento y lugar, y mucho menos las decisiones que tomaría bajo esas condiciones. Según la teoría de Nagel, las acciones de Carlos, aunque aparentemente responsables, están profundamente influenciadas por causas externas sobre las que no tiene control. Teniendo esto en cuenta, si los actos morales de un agente moral requieren la capacidad de evaluar el bien y el mal y tomar decisiones en consecuencia, ¿acaso realmente puede alguien ser verdaderamente responsable moralmente por sus acciones, si sus acciones son invariablemente causadas por otros actos y eventos que no fueron suyos? Por supuesto, nada de esto significa que no debería haber consecuencias. Puede y debe haberlas, pero eso no anula el punto anterior. Imaginemos un animal salvaje que actúa por instinto, como un león cazando en la sabana. El león no está tomando una decisión moral cuando ataca a su presa. Su acción es simplemente parte de su naturaleza y su necesidad de sostenerse. Aunque puede ser visto como peligroso, no lo culpamos moralmente por cazar, simplemente reconocemos que está actuando según su instinto, sin conciencia de la ética. Entonces, ¿por qué asignamos culpa moral a los seres humanos, pero no a los fenómenos naturales o a los animales? ¿Acaso es nuestra conciencia la que nos eleva por encima de las fuerzas naturales que nos dan forma y nos condicionan? Einstein sugirió que los seres humanos son una parte del todo, una parte del universo limitado por el tiempo y el espacio, y que nuestra sensación de ser algo separado es una ilusión óptica creada por nuestra conciencia. Entonces, ¿qué es realmente la moralidad? Se podría argumentar que los principios morales se determinan a través de tres métodos principales: las doctrinas espirituales o religiosas, las respuestas emocionales y la ciencia y la razón. Sin embargo, el problema con estos enfoques es que todos dependen de suposiciones, subjetividad, o en muchos casos, de ambas. Las doctrinas religiosas suelen estar basadas en creencias no verificables. Las respuestas emocionales están influenciadas por el estado de ánimo y las experiencias personales, y la ciencia, aunque objetiva en muchos aspectos, a veces enfrenta dificultades para abordar cuestiones de moralidad debido a su naturaleza empírica y a la falta de consenso sobre principios éticos universales. Por lo tanto, cada uno de estos métodos presenta limitaciones que afectan nuestra comprensión y aplicación de los principios morales. Comprender el desafío anterior es vital para entender por qué no siempre estamos preparados para enfrentar las situaciones complejas que enfrenta la humanidad. Es muy fácil, cuando no estamos en el lugar donde ocurre un colapso, pensar que no tenemos intuición alguna de que algo tan catastrófico podría suceder. Esto se debe a que, al no haber vivido la experiencia, carecemos de una base para desarrollar esa intuición. Es como si, desde nuestra perspectiva segura y alejada del caos, no pudiéramos prever ni imaginar lo que podría desencadenarse en un futuro cercano. Sin embargo, la historia está llena de ejemplos de imperios que, en su apogeo, parecían invulnerables, pero que colapsaron de manera abrupta e inesperada. Es importante reflexionar sobre esto, porque justo antes de su caída, estas civilizaciones estaban en su punto más alto, y sus ciudadanos no pensaban que algo tan dramático pudiera ocurrir. De hecho, la mayoría de ellos no tomaban ninguna precaución ante los problemas que se acumulaban en su sociedad, ni preparaban ninguna estrategia para evitar el desastre. Vivían en la comodidad de la ignorancia, sin reconocer las señales de advertencia que estaban ante sus ojos. Este comportamiento, basado en la normalidad de lo cotidiano, los llevó directamente a su desaparición. Sería deseable que fuéramos más previsores que ellos, que tuviéramos la capacidad de anticiparnos y reconocer los peligros que acechan, no solo a nivel personal, sino global. Los problemas que enfrenta el mundo actual son de tal magnitud que, si las personas prestaran suficiente atención, se darían cuenta de que existen cuestiones mucho más grandes que los pequeños conflictos de la vida diaria, problemas inminentes que exigen un análisis profundo sobre el futuro y la manera en que estamos viviendo. Para empezar, todos deberían estudiar ciertos experimentos psicológicos que arrojan luz sobre cómo el comportamiento humano puede verse influenciado de manera profunda por el contexto social y la autoridad.
Un estudio clave es el experimento de conformidad de Solomon Asch, el cual revela cómo las personas, aun sabiendo que algo es erróneo, son susceptibles a la presión del grupo y ceden a la conformidad. Sin embargo, uno de los estudios más impactantes que ilustra cómo el comportamiento humano puede ser manipulado por la autoridad es el experimento de obediencia realizado por el psicólogo Milgram. En este estudio, se les pedía a los participantes que administraran descargas eléctricas a una persona que en realidad era un actor, cada vez que ésta cometiera un error en una tarea. Aunque los participantes escuchaban los gritos de dolor del actor, que no estaba siendo realmente electrocutado, muchos continuaron administrando las descargas simplemente porque la figura de autoridad, en este caso el experimentador, les indicaba que siguieran adelante. Milgram descubrió que un porcentaje sorprendentemente alto de participantes, aproximadamente el 65%, estuvo dispuesto a administrar lo que pensaban que eran choques eléctricos potencialmente mortales, simplemente porque una figura de autoridad les instruyó a continuar. Lo verdaderamente impactante es que muchos de estos participantes siguieron obedeciendo, incluso cuando suponían que estaban causando un daño extremo, lo que evidencia la potente influencia de la autoridad sobre el comportamiento humano. Cuando los nazis fueron juzgados en los juicios de Nuremberg por crímenes de guerra, se planteó una pregunta clave: ¿cómo ocurrió que una población de personas moralmente normales, que amaban a sus hijos y tenían vidas ordinarias, terminara arrojando niños a las cámaras de gas en masa? Cuando se les preguntó si consideraban que lo que estaban haciendo era correcto, una gran mayoría de los nazis respondió de manera negativa. Explicaron que, al principio, solo transportaban personas a los campos y que no sabían lo que ocurriría después. Sin embargo, con el tiempo, la situación empeoró gradualmente. Luego se les preguntó si intentaron detenerlo, y todos respondieron que no. Al pedirles que explicaran por qué, citaron frases en alemán que significaban órdenes de oficiales. En otras palabras, sentían que no tenían otra opción más que seguir las instrucciones. Cuando las personas sienten que no tienen opciones, pueden ser cómplices del mal, incluso si no son malvadas en sí mismas. Hoy en día, cuando alguien dice, no puedo hacer nada para cambiar la situación del mundo, es la misma dinámica. No son nazis, pero forman parte de un sistema distribuido al que se someten pasivamente. A lo largo de la historia, hemos sido testigos de las consecuencias de las estructuras sociales y políticas que, en lugar de promover el bienestar colectivo, han perpetuado problemas graves para la humanidad y el planeta. Desde las primeras civilizaciones hasta la era moderna, el hombre ha construido sistemas que, en lugar de cuidar el entorno y la vida, han acelerado su destrucción. La contaminación química ha comenzado a afectar profundamente nuestra salud, desde la infertilidad hasta el aumento de enfermedades autoinmunes. Y lo que es aún más inquietante, en lugar de buscar soluciones, nos hemos embarcado en una peligrosa carrera armamentista, desarrollando armas cada vez más destructivas. Considerando lo anterior, ¿cómo puede considerarse cuerda una sociedad que avanza a ciegas hacia su propia destrucción? Esto parece una contradicción, pues lo que entendemos por sociedad cuerda está íntimamente ligado a la capacidad de tomar decisiones que garanticen el bienestar y la estabilidad a largo plazo. Sin embargo, si analizamos los eventos históricos y los datos actuales, la respuesta se vuelve más compleja. La humanidad, en su búsqueda por el progreso material, ha perdido de vista los límites fundamentales que permiten una coexistencia saludable con el entorno. A través de los siglos, hemos sido testigos de cómo bastantes civilizaciones, como la romana, la otomana y la egipcia, colapsaron por diversas razones. Sin embargo, estos colapsos no trajeron consigo el fin de la humanidad ni de todas las culturas del mundo. La caída de estos imperios, aunque devastadora para sus habitantes, no significó un cataclismo global. En muchos casos, las causas detrás de su decadencia fueron más bien internas, impulsadas por sus propias decisiones y comportamientos destructivos. La sobreexplotación de los recursos naturales, la corrupción en las estructuras de poder y la falta de previsión frente a los efectos a largo plazo de sus acciones fueron factores comunes que contribuyeron a su colapso. Lo que es particularmente alarmante es que esta historia de civilizaciones que se autodestruyen por degradar su entorno no es un incidente aislado, sino una constante que se repite una y otra vez a lo largo del tiempo. Si observamos con detenimiento los patrones históricos,
podemos concluir que las civilizaciones que han sucumbido lo han hecho, en muchos casos, debido a causas que ellas mismas provocaron. A pesar de que algunas cayeron debido a invasiones externas, muchas veces estas invasiones fueron el resultado de rivalidades internas y decisiones equivocadas que crearon condiciones propicias para la derrota. Las civilizaciones que una vez dominaron vastos territorios y sometieron a pueblos enteros, se vieron incapaces de defenderse de fuerzas más pequeñas, pero más organizadas y resilientes. De hecho, uno de los patrones más claros que se observa es el de la corrupción interna que debilita las instituciones gubernamentales. A medida que las élites políticas y económicas se aferran al poder, suelen adoptar prácticas cada vez más individualistas y desconectadas de las necesidades reales de la población. La corrupción se infiltra en los sistemas judiciales, militares y financieros, y la capacidad de la sociedad para mantenerse cohesionada y funcional se ve seriamente comprometida. A menudo, estas civilizaciones crecen tanto en tamaño y complejidad que las luchas internas por la riqueza y los recursos se convierten en su principal preocupación, descuidando la estabilidad y la sostenibilidad a largo plazo. Esto nos lleva a la pregunta más inquietante: ¿acaso estamos nosotros, en nuestra era moderna, repitiendo los mismos errores que llevaron al colapso de tantas civilizaciones antes que la nuestra? A pesar de los avances en ciencia, tecnología y globalización, los signos de autodestrucción ambiental, social y política son cada vez más evidentes. La sobreexplotación de los recursos naturales, el cambio climático, la creciente desigualdad económica y la descomposición de las instituciones democráticas son solo algunos de los factores que parecen indicar que estamos en un camino similar al de aquellos imperios caídos de la historia. Las lecciones del pasado nos muestran que las civilizaciones terminan, y uno de los factores clave en su colapso es el propio crecimiento desmedido. Sin embargo, por primera vez en la historia, nos encontramos con una civilización global en la que todos los productos de los que dependemos requieren cadenas de suministro que abarcan 6 continentes. No hay una civilización estadounidense separada de la China, porque los productos de un país dependen de los componentes de otro. La prueba empírica nos muestra, en más de una ocasión, que los pueblos y naciones, incluso aquellos que se consideraban moralmente buenos, han caído en la trampa de aliarse con fuerzas oscuras, lo que ha llevado a su propia ruina. Un ejemplo de esto se puede observar durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno de Vichy en Francia, dirigido por el mariscal Philippe Pétain, decidió colaborar con la ocupación nazi en un intento por mantener una parte de la soberanía francesa, aunque muchos de sus miembros se sentían moralmente comprometidos a hacerlo para proteger al país. La colaboración de Vichy con los nazis no fue una alianza plena, sino una sumisión ante la fuerza ocupante, que utilizó a los franceses para controlar la mayor parte del territorio y facilitar la persecución de los judíos y otros grupos perseguidos. Aunque algunos miembros del gobierno de Vichy actuaron en colaboración con el régimen nazi, muchos lo hicieron porque consideraban que era la única forma de evitar una mayor destrucción del país. Sin embargo, este acuerdo resultó en un profundo sufrimiento para la población francesa y finalmente contribuyó a la división interna del país. En entrevistas posteriores con soldados nazis, como mencionamos anteriormente, se descubrió que muchos sabían que lo que estaban haciendo era incorrecto. Este mismo patrón se ha repetido muchas veces, como cuando pueblos o sociedades, sin ser malvados en su esencia, decidieron aliarse o no resistir a regímenes autoritarios o sistemas injustos, lo que resultó en la caída de sus propias civilizaciones. Una manifestación clara de esto se dio en el caso de los pueblos indígenas que, en ciertos momentos de la historia, se vieron forzados a colaborar con colonizadores europeos, muchas veces por miedo o por supervivencia, pero al final, su colaboración resultó en la pérdida de sus tierras, cultura y libertad. En muchos casos, las alianzas equivocadas o la falta de resistencia ante la injusticia permitieron que se consolidara el poder de quienes oprimían a los demás. Actualmente, nos encontramos en una encrucijada parecida. A diferencia de aquellos momentos históricos, tenemos una oportunidad sin precedentes en la historia para evitar la complicidad y tomar un camino diferente. Podemos elegir no ser cómplices de un sistema que destruye nuestro medio ambiente, nuestras comunidades y nuestro futuro. Si la mayoría de la población decidiera actuar de manera colectiva y responsable, podríamos transformar nuestra trayectoria.
Podemos imaginar un mundo en el que, al igual que los soldados nazis podrían haber detenido el genocidio si hubieran desertado en masa, nosotros, como sociedad global, podamos desviar el curso destructivo que estamos siguiendo. Tal como aprendemos de Simone de Beauvoir, el opresor no sería tan fuerte si no tuviera cómplices entre los propios oprimidos.